tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Bien, habíamos quedado en planificación. Guari, ¿cómo le va? Figueroa. Mientras van ingresando, vayan cargando la asistencia en el chat, nombre y apellido completo, por favor. Bien. ¿Dónde está? A ver, Martínez. Andrea Martínez, ¿no? Sí, profe, ¿qué pasó? Libre. Ah, no era esa, Libre Martínez. Espera un momento que estoy mandando algo. Documento. A ver. Sin anteojos no veo nada. Las carpetas. 21. A ver si lo carga. Ahí lo cargo. Bueno, dice, pues, Martínez tiene el examen final de sociología, digo, de pedagogía. Esas son las preguntas para los alumnos regulares. Los que están libres tienen el programa completo. Si me preguntan de dónde sacan los materiales, no sé qué hagan más. Listo, profe, gracias. La pase nomás esa lista que no va al El documento. archivo sí, ya está. Así que no les debo nada. Estamos en paz. Bien, eso es válido y tienen que tener una copia impresa, ¿no? Porque eso lo van a utilizar para ir a rendir. Cada vez que vayan a rendir examen de pedagogía, llevan ese dispositivo, porque ese es el compromiso. Entonces yo le tengo que preguntar a los regulares y elegir 2 de alguno de esos que están ahí. No puedo preguntar cosas que están por fuera de ese dispositivo, a los regulares. Los que son libres es otro tipo de preguntas que están basadas en el programa. O sea que es más difícil para los libres que para los regulares. Bueno. Bien, habíamos quedado en el tema de planificación. La clase pasada veníamos charlando sobre estas cuestiones. Lo mismo lo voy a subir a la plataforma, pero ya está, es como que un peso menos. La vez pasada había señalado que hay un conjunto de variables, ¿no? Que yo no les llamaba variables, pero en el texto aparece como variables de todo proceso de planificación o diseño de la enseñanza. Yo le llamaría más constante en el sentido de que son pasos que sí o sí tenemos que tener en cuenta si tenemos intenciones de diseñar o planificar actividades de enseñanza. Y el primero que salía y que les había mencionado, vamos a ser un poco más preciso hoy de acuerdo a lo que dicen los materiales, tiene que ver con la fijación de metas, objetivos o expectativas de logro. ¿Sí? El tema de las finalidades no lo menciona, pero también es válido que se pueda entender que lo primero que tenemos que tener o marcar o anclar son qué es lo que quiero hacer, o sea, hacia dónde voy, los objetivos, qué quiero conseguir, las metas, qué expectativa tengo con respecto a determinada actividad. Entonces, lo primero es establecer eso. A partir de eso empiezo a construir y a alargamar todo lo que sigue, ¿no? Y después venían 2 ligadas a un concepto muy particular que después vamos a tener materiales y vamos a trabajar en profundidad con eso, que es la cuestión curricular. Digamos, el 2 y el 3, que sería la selección de los contenidos, y el tercero, la organización y secuenciación de contenidos, que es la elaboración de una secuencia didáctica.
están íntimamente vinculados a un concepto que es el concepto de currículum. Cabe aclarar que ese concepto de currículum, que tenemos un concepto de currículum, generalmente lo utilizamos de manera desde el sentido común, que es el currículum, la famosa hoja de vida que se tiene con respecto a las experiencias que uno ha desarrollado laboralmente, que es el famoso CVN, el currículum vitae que uno escribe para buscar un laburo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el concepto de currículum va mucho más allá. El currículum va mucho más allá, es una cosa mucho más compleja. Vamos a tener materiales que van a trabajar específicamente sobre esa cuestión, por supuesto, más adelante, porque estamos en agosto todavía. Si bien parece primavera y está lindo el día para tomar cerveza, no, no es primavera. Estamos recién a medio de agosto, un poquito más, así que nos queda agosto, septiembre, octubre y noviembre de ir desarrollando cosas de la materia. Pero esta cuestión ligada al currículum, cuando hablamos de estas dos fases o etapas o variables constantes de todo proceso de planificación, refieren a lo que es el currículum. Ahora, se entiende por currículum eh, como el contenido socialmente válido que una determinada sociedad, o sea, las viejas generaciones de una determinada sociedad, consideran que es lo que deben aprender las nuevas generaciones. Por lo tanto, hay alguien que hace el proceso de selección de esos conocimientos socialmente válidos para ser internalizados, para ser apropiados por las nuevas generaciones. Quien hace eso es generalmente el Estado. Y del Estado, el Ministerio de Educación, y del Ministerio de Educación, esta cosa llamada direcciones curriculares. Ahora hay algo que se llama niveles de concreción curricular, y generalmente son 4. Los 4 niveles de concreción curricular tienen que ver como un documento escrito, porque es una planificación de qué cosas se tienen que aprender, va a sufrir a lo largo de los diferentes niveles macro hacia lo micro en los procesos de adecuación de los contenidos. Entonces hay algo llamado contenido básico común, que son los CBC, que son los contenidos que las nuevas generaciones de todo el país se tienen que apropiar en su paso por la escuela primaria, en su paso por la escuela secundaria, en su paso por el nivel inicial, en su paso por los procesos de formación docente en alguna institución de formación docente pública, que no sea universitaria, que es un documento para todo el país. Cuando ese documento llega al Ministerio de Educación de la provincia, que es el segundo nivel de concreción curricular, que se llama un nivel de concreción curricular jurisdiccional o provincial, también sufre un proceso de adaptación y se adecua parte de ese contenido a las particularidades de la sociedad. Nos interesa que nuestras nuevas generaciones aprendan, y hay cosas que no nos interesan porque no son de la provincia. Por ejemplo, el tema de la geografía o la historia regional o la historia de Güemes. Si bien ahora Güemes es un héroe nacional y aparecen todas las currículas a nivel nacional, un detalle en profundidad de la vida de Güemes, donde vivía la Macacha, que vivían cerca de la catedral, y toda esa historia que conocemos de Güemes, nosotros las vemos en profundidad porque vivimos en Salta. El tema de lo cultural de los gauchos, las comidas tradicionales, las comunidades indígenas que habitaban y habitan este territorio también es muy particular y forma parte de las cajas curriculares, pero para la provincia de Salta. Entonces, lo que hace el segundo nivel de concreción curricular es adecuar o incorporar elementos propios de nuestra idiosincrasia a ese documento curricular que son los contenidos curriculares, los lineamientos curriculares provinciales. Es el segundo nivel de concreción curricular, y se pasa a un tercer nivel de concreción curricular que es más cercano a nosotros, que es el nivel institucional. Dentro de una institución educativa ustedes van a tener una cosa llamada Proyecto Educativo Institucional, PEI, que tienen todas las instituciones de todos los niveles, públicas o privadas, menos la universidad. Y en ese PEI hay una parte importante que se llama, al interior del Proyecto Educativo Institucional, una cosa llamada Proyecto Curricular Institucional. Esperen, estoy teniendo un problema, no sé quién es Javier Aguilar, que acaba de entrar. En ese proyecto curricular institucional, que es el tercer nivel de concreción curricular, tampoco participan los docentes.
porque acá estamos en dónde mete su mano el docente, en qué participa a la hora de esta selección de los contenidos, porque hasta ahí, por ejemplo, el plan de estudio del profesorado de química no es que lo elaboran los profesores del terciario. Cuando nosotros llegamos al terciario ya estaban los planes de estudio, que son planes de estudio que los elabora la provincia, y cuando pasan a la institución se convierten en un documento institucional que es para cada una de las carreras, y donde ya están prefijados cuáles son los contenidos que tienen que desarrollar cada una de las materias. Y como ya está prefijado el tipo de contenido que tiene que desarrollar cada una de las materias en un conjunto de descriptores en cada uno de los espacios curriculares, cuando uno se hace cargo de un espacio curricular, lo único que hace es que te dan esos descriptores, y a partir de esos descriptores pasas al cuarto nivel de concreción curricular, que es el nivel áulico. En ese cuarto nivel de concreción curricular podemos ubicar la tercera variable o constante de todo diseño de la enseñanza, que es organización y secuenciación de los contenidos. Porque una vez que yo tengo los descriptores que están en el plan de estudios, que salen del proyecto curricular institucional, yo voy a armar mi programa. Y es ahí donde yo como docente sí tengo en esa variable, en esa constante de todo proceso de planificación, una real participación, porque soy yo como docente, y van a ser ustedes de acá a unos años, como docentes los que van a elaborar, van a organizar, van a elaborar la secuencia didáctica, van a organizar y van a secuenciar los contenidos. Y cuando hablo de secuenciar los contenidos es simple la secuenciación, es la organización de los contenidos, de esos descriptores, en un conjunto de unidades coherentes, por supuesto, unas con otras. ¿Eso lo van a hacer? Sí, efectivamente. Entonces, si hubiera una segunda comisión de didáctica general, como hay en los otros profesorados, y hay otro profesor que esté en didáctica general del primer año, pero en la comisión 2, yo les aseguro que los descriptores son los mismos, pero la forma de secuenciar, de organizar, cantidad de unidades que se utilizan son diferentes. Y es ahí donde está la importancia, o donde realmente aporta o trabaja el docente cuando llega al cuarto nivel de concreción curricular, que es el nivel áulico, porque es el docente el que con su programa tiene que llevar la propuesta que está a nivel federal, a nivel provincial y a nivel institucional, a nivel áulico con su programa. ¿Sí? Por lo tanto, esta cuestión ligada al currículum no es nada simple, es una cosa compleja, pero en el material, en el texto de para mí decir, no le dan no tiene tiempo para desarrollar en profundidad es lo que implica el concepto currículum. Lo vamos a ver más adelante con otro material que no es de Félix, no es de Palapinesi, sino es de Félix Angulo Rasco. Creo que ya está subido en la plataforma, si no me equivoco. Puedo equivocarme, pero no sé qué carajo había subido con eso. Esa es la tercera variable de todo proceso de diseño, planificación curricular. En la tercera empieza el docente, digamos, a tallar muy fuerte, ¿no? En la primera también, porque es el que tiene que marcar qué es lo que quiere hacer con sus estudiantes, pero en la segunda, en la que tiene que ver con la selección de los contenidos, no tiene nada que hacer el docente. Ya recibe todo de alguna manera, ya está prefijado qué es lo que tiene que enseñar. La cuarta variable tiene que ver con esto que se entiende como tareas y actividades. ¿Sí? Uno, cuando hace un plan de clase, sea un plan semanal o una cuestión semestral o el mismo programa, establece un conjunto de actividades que deben realizar los estudiantes. Ahora, las actividades y tareas, cuando se planifica, no solamente son las que tienen que hacer nuestros estudiantes, no son solamente aquellas que van a hacer sus estudiantes en el futuro, también tienen que reseñar cuáles son las tareas que van a realizar ustedes como docentes. Digamos, si vamos a planificar, planifiquemos en detalle con todas las cosas que corresponden. O sea, el alumno va a hacer tal cosa, el docente va a hacer tal cosa, que en estas clases virtuales no hay mucho para hacer, ¿no? En algunas materias. Yo me imagino que están en química y tuvieron una materia de laboratorio, es imposible hacer laboratorio acá a la distancia, ¿no? Tendrían que estar en el laboratorio con las pipetas, los reactivos, los trajes, lentes de protección y el barbijo para no elaborar algún líquido mezcla venenosa que los mate, los consuma en el fuego del infierno, ¿no?
Pero acá hay una actividad, hay alguien que es el docente y tiene la responsabilidad de explicar teóricamente cosas que están en los materiales. Y ustedes tienen una actividad mucho más pasiva, me gustaría estar como ustedes, se conectan y tienen que estar ahí escuchando. Yo creo que están escuchando, pero nadie me da garantía que estén escuchando. Probablemente estén en la cama durmiendo, nada más están conectados y después se desconectan, ¿no? Esa es la imposibilidad de estar con ustedes en la presencialidad y no hay posibilidad de dormirse o no estar. Bueno, acá sí, pero tienen la tarea de escuchar, tomar nota de lo que hace, ¿cómo se llama su compañero? No, no lo encuentro ahora. Por ahí debe andar perdido en algún lugar. Leandro Choque, que graba las clases y después las sube y, eh, y las escucha o las ve en YouTube. Yo, la verdad, no vería nada. Lo máximo que puedo hacer es reescuchar un mensajito de esos de que mandamos de texto, no, de voz en el WhatsApp y escucho la voz de Pito y digo, ni en pedo, qué feo que hablo. Y entonces pongo del doble de velocidad, entonces va mucho más rápido, entonces pasa rápido las cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes como que necesitan tener la cosa grabada y van anotando algunas cositas y después con esas cositas que van anotando entran en los materiales. Y eso es lo que le permite a ustedes, digamos. Entonces tienen una actividad. A pesar de que estemos alejados, eh, cada uno cumple una función. Entonces ustedes cuando sean profesores y tengan que planificar van a decir, bueno, el alumno deberá mezclar tales y tales reactivos. El docente explicará qué cosas hace tal reactivo. El docente cuidará que no vayan a mezclar y construir con los reactivos ácido sulfúrico y tomárselo queriendo encontrar la fórmula del amor romano, no, del amor, la fórmula del amor romántico. Había un texto que nunca no lo trabajé en pedagogía, que lo había trabajado años anteriores, que explicaba el tema del amor, no como una construcción social, sino el tema del amor como un conjunto de reacciones químicas que pasaban dentro del organismo, estaban muy piola, pero bueno, eran formas diferentes de entender un mismo fenómeno o tratar de darle alguna explicación, pero bueno, no hemos tenido tiempo este año para hacer esas cosas divertidas. Pero no. Digamos, en la planificación ustedes siempre van a tener que hacer estas cuestiones, ¿no? Yo hago esto y ustedes hacen lo otro, pero tiene que estar detallado. Para el docente tiene que estar claro qué es lo que tiene que hacer él y qué es lo que tiene que hacer el estudiante. Por lo tanto, eso hay que tener siempre a la hora de planificación, ser exhaustivo y detallista y describir qué voy a hacer yo como docente y qué va a hacer mis estudiantes, porque tiene que haber vinculación. Imagínate que yo me dedique a fumar un faso y ustedes se dediquen a leer, que no hay ninguna vinculación entre fumar en la virtualidad y que ustedes se dediquen a responder unas preguntas múltiple choice con respecto a base a los materiales, ¿no? Creo que no tienen que tener vinculación las tareas que hace el docente con las que hace el alumno, tienen que estar de alguna manera imbricadas, ¿no? Tienen que tener alguna relación. Un quinto, una quinta variable, una quinta constante, también tiene que ver con cuestiones que ya veníamos charlando y tiene que ver con básicamente la selección de los materiales y los recursos. Ya, para planificar algo yo tengo que saber qué es lo que tengo. Yo puedo hacer muy lindas planificaciones, hermosas planificaciones, pero muchas veces esas planificaciones, esos detalles, esos planes que uno hace, más están en la fantasía, en lo ideal, porque nunca se concretan. Nunca se concretan porque muchas veces no tenemos los materiales para hacerlo. Por eso yo con cierta preocupación veo, capaz que ya lo han resuelto, pero hay cosas, si tienen una materia que está ligada al trabajo del laboratorio, es difícil trabajar en laboratorio en estas condiciones, ¿no? Es más, porque eso implicaría que cada uno de ustedes tuviera un laboratorio en su casa y el docente tuviera un laboratorio en su casa, entonces se conectan y hacen juntas las cosas y no es así. Tienen que tener un laboratorio como el que se tiene en la institución, con todos los reactivos, la pipeta, con los cuidados suficientes y el docente que tiene que estar presente. Por lo tanto, si no se tienen ciertos materiales, si no se tienen ciertos recursos, muchas veces terminamos planificando en lo ideal y planificando para nada. Entonces, la idea es, primero, veamos qué recursos tengo. Si no tengo tales recursos que son esenciales para una determinada actividad, no hago esa actividad. Es lo que termina de alguna manera explicando los autores cuando dicen, bueno, che, ¿qué pasa si no hay carne para hacer milanesa? Y bueno, cambiamos de menú, hacemos otra cosa, hacemos otro menú, pero ya no es
se cae el plan de almorzar o comer milanesa, ¿se entiende? Si no tengo ese recurso básico. Por lo tanto, si ustedes tienen una clase de laboratorio y no tienen reactivos y no tienen pipetas, no pueden hacer una clase de laboratorio. Lo mismo le pasa a mis estudiantes de educación física cuando tienen que trabajar con los chicos haciendo destrezas gimnásticas en el piso. Si no tienen las colchonetas de alto impacto, que son las necesarias para guardar la seguridad de los chicos para que no se vayan a lesionar, no pueden hacer ese tipo de actividad. Por lo tanto, es central a la hora de planificar tener una mirada previa de qué materiales y qué recursos tengo. Y por supuesto el tema del tiempo, ¿no? Que es un recurso que yo siempre señalo, que muchas veces la gente joven, como ustedes, cree que es algo ilimitado, que lo tienen para siempre y mucho más, por supuesto. Pero es un recurso finito, es un recurso muy escaso. No sabemos si vamos a estar la semana que viene acá, si hablando de planificación en la vida personal o en la vida cotidiana, por lo tanto, sepan aprovechar el tiempo que tienen. O sea, como dicen por ahí los memes o las redes sociales, vivan el día como si fuera el último. Bueno, algo así. Bien, después de esa variable o constante que es la de la selección de los materiales y los recursos, que más que selección de los materiales es saber con qué cosas cuento para realizar la actividad, viene algo importante que tiene que ver con la participación de los estudiantes. La participación de los estudiantes es vital en este proceso llamado enseñanza, porque recuerden que acá la enseñanza es una práctica social que está implicando a dos personas, a dos o más personas, con dos roles bien diferenciados. Por un lado el docente y por el otro lado el alumno. Por lo tanto, los que son la mayoría son los estudiantes, la mayoría son los alumnos, por lo tanto tenemos que fijar o establecer formas de participación. Por supuesto, también va a depender del tipo de clases que esté desarrollando el docente. Cuando son clases interactivas, donde hay temas que les preocupan a ustedes y son temas de agenda, naturalmente, y donde no hay tanta, para opinar, tanta necesariedad de una teoría o un fundamento teórico para poder opinar, creo que la participación se facilita. Por ejemplo, podríamos, sin ser filósofos ni intentar hacer filosofía, podríamos plantear como una discusión, ponernos de acuerdo si los ángeles tienen sexo. La sexualidad de los ángeles sería la temática de la problematización. Entonces empezamos a discutir, sí, a mí me parece, la verdad nunca he visto un ángel, no hemos visto un ángel desnudo, por tanto no sabemos qué son, si tienen sexo, son extraterrestres, si son como los pollos, no sabemos, ¿entiendes? Entonces podemos especular un tema sin tener mucho fundamento teórico, podemos fantasear y podemos participar todos hablando de eso. O cosas más cercanas a nosotros por el lenguaje inclusivo. Si yo les dijera a cada uno pongan la manito de participación, todos aquellos que están a favor del lenguaje inclusivo, lo más probable es que aparezcan unas cuantas manitos en cada una de sus imágenes. No todos están a favor del lenguaje inclusivo, porque es un tema de discusión, es un tema que le genera malestar y molestia, pero son cosas de las cuales pueden opinar. Entonces, cuando son cosas de las cuales pueden opinar sin tener lecturas previas y fundamentos teóricos fuertes, todo el mundo participa. ¿O no? A ver, ¿quién está a favor del lenguaje inclusivo? Ponga su manito ahí como quiero participar. Entonces ahí empiezan a aparecer. Y una, dos, bueno, dos nomás, los demás están en contra del lenguaje inclusivo porque deben tener sus razones para estar en contra del lenguaje inclusivo. Ahí se han ido poniendo más manitos a favor del lenguaje inclusivo. Pero, digamos, yo la verdad no estoy ni a favor ni en contra porque vengo de una facultad y trabajo en una facultad donde el feminismo campea, de todos los tipos de feminismo, el feminismo tolerable y aquel que es radicalizado, que ya es medio peligroso de acuerdo a mi punto de vista, pero yo siempre les recomiendo a aquellos que están en contra, que creen que es un lenguaje, una pelotudez, así le dicen, y se burlan, que en realidad el lenguaje inclusivo no viene a cambiar las formas de hablar y las formas de escribir. No tiene el objetivo ese, para nada. Lo que sí hace, y lo consigue, por eso muchos están en contra, es una cuestión de agitarnos a nosotros. O sea, te pone blanco sobre gris, te está diciendo hay cosas que ustedes en su lenguaje binario no están teniendo en cuenta a la hora de describir la realidad. No vienen a cambiarlo, porque nadie los va a obligar a ustedes a hablar en lenguaje inclusivo, ni van a estar ustedes obligados a obligar a otros a hablar en el lenguaje inclusivo. Las reglas gramaticales del español son las reglas gramaticales del español, de nuestro idioma, y eso no va a cambiar. Pero lo que sí consigue el lenguaje inclusivo es esto, generarnos cierta
cierto malestar a algunos y agitarnos, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión eminentemente política y lo logra porque todos podemos opinar, todos estamos o a favor o estamos en contra. A los que están en contra, yo les digo, no se calienten, no estén en contra porque no está cuestionando sus formas de hablar, solamente está poniendo sobre el tapete situaciones y realidades que desde nuestra mirada patriarcal, binaria, no la estamos teniendo en cuenta. Y lo logran porque ponen en cuestión y ponen la palestra en el centro de discusión esas otras cosas que nosotros desconocemos. Por lo tanto, mírenlo con cariño. Si tienen un amigo que habla en lenguaje inclusivo, déjenlo, porque ustedes lo entienden. Mientras ustedes lo entiendan, está todo bárbaro. Pero es eso la gran discusión, ¿no? Y eso son temáticas con las cuales podemos tranquilamente charlar. Bueno, la otra temática que tiene que ver con la agenda de estas últimas semanas es qué pasará con las mujeres en Afganistán, ¿no? Se les viene la noche. No solamente las mujeres, en realidad la sociedad que tiene ciertas libertades en Afganistán con un régimen como el talibán es muy peligroso, ya estuvieron en el poder hasta el 2001, del 96 hasta el 2001 hicieron desastres, porque tienen una interpretación muy dura del Islam, una cosa llamada Sharia, que es una ley, no sé, una interpretación particular que hasta los mismos musulmanes de los otros países están en contra porque es muy radical. Todos los extremos, todas las radicalizaciones son muy peligrosas, de todas las cosas, ¿no? Y ahí tiene un ejemplo del radicalismo musulmán o radicalismo religioso. Si nosotros los cristianos en el medievo, a los que pensaban diferente o creían que la tierra giraba alrededor del sol, los prendíamos fuego por herejes, o sea, no es que son los musulmanes, no son nada más. Nosotros en algún momento como occidentales lo hicimos, ¿no? Bueno, esos son temas que permiten la participación de los estudiantes. Podemos estar horas y horas charlando sobre eso, ¿no? Más cuando nos vemos las caras podemos discutir en estas cuestiones donde yo veo solamente caritas pasadas por los filtros y letras y nada más, es como medio difícil, ¿no? Interactuar, porque me estoy viendo yo y me veo cómo muevo las manos, los cuernos. Entonces es como que estoy hablando conmigo, pues no estoy viendo a ustedes. Si los viera, creo que sería otro tipo de discusión. Pero bueno, entonces el tema de a la hora de planificar, siempre tenemos en cuenta cómo tienen que participar nuestros alumnos. Si yo quiero que participen los alumnos o quiero que solo tenga una participación pasiva, que es solamente escuchar y anotar, escuchar y anotar. Ahora, si quiero discutir cosas, tiro un tema, bueno, hablemos sobre eso, hablemos todo. ¿Se entiende? Y después hay una variable que también está vinculada a esto, tiene que ver con la organización del escenario. La participación muchas veces va a estar condicionada por cómo organizo el escenario. Mi escenario es el aula, o sea, ustedes piensen que en algún momento cuando están recibidos de profesores de acá unos 3 o 4 años máximo, ustedes van a ser como grandes actores. Cada vez que entran a un aula ponen en escena algo, escenifican las actividades de enseñanza. Y el centro de la actividad generalmente y el actor principal, siempre quién es el docente y van a ver ese escenario. Y ese escenario está compuesto del espacio áulico. Muchos de ustedes han ido a la universidad, ¿no? Muchos de ustedes conocen los anfiteatros de la universidad. Sí. ¿Cómo son los anfiteatros de la universidad? Son grandes, hay una cosa llamada Grande. T400, que es uno de los más grandes, donde hay un escenario abajo y alumnos hacia arriba. Y todos los muebles están pegados al piso. Si no estuvieran pegados, los alumnos se caerían por las escaleras, por supuesto, por eso están pegados. Ahora, en ese tipo de espacios, el escenario es rígido. En ese tipo de espacios y esa forma de distribución de los muebles que van a ubicar a los estudiantes, efectivamente no hay posibilidad de participación. Porque aquellos que conocen esos anfiteatros saben que primero están abajo. Encima de eso hay como una tarima y encima de eso está el escritorio y encima de eso, como la voz de ningún ser humano puede ser tan potente para cubrir todo ese espacio, están trabajando con los micrófonos que los tienen al lado de los escritorios. Y cuando el docente da la clase teórica, con los únicos que interactúa no es con los estudiantes. Interactúa con el JTP, el adjunto, el titular, el asociado, los adscritos y todos los otros pinches que andan dando vueltas y que están subidos en ese escenario.
no interactúa con el estudiante. Porque no podés interactuar con los estudiantes, porque primero vos estás arriba y después de abajo empieza a subir, hacia subir. Por lo tanto, no podés interactuar con las personas. Ese tipo de organización de los estudiantes, nula participación de los estudiantes, hay imposibilidad de discusión y los alumnos tendrían que tener un micrófono cada uno para poder levantar la mano y opinar, ¿no? Pero no pasa eso en la universidad. En el aula que ustedes no conocen porque nunca fueron al terciario, porque no ha habido nada de presencialidad, es otra cosa. Los banquitos son banquitos móviles y podemos cambiar la distribución del espacio si queremos hacer una clase participativa, donde ustedes interactúan con el docente y todos participen, hacemos un circulito con la silla y bueno, tiramos los temas y empezamos a charlar que hacemos el control de lectura de vos, Martínez, que has leído, Leandro, que has leído, Raquel Joffre, que has leído, Tolay, que estaba hace rato, ahí está Tolay, no sé si está, ¿qué has leído, Tolay? ¿Cómo te está yendo en la otra materia? ¿Por qué quedaste libre el año pasado y ahora te choca con la otra materia? Te choca así, que si podemos charlar tranquilamente de esa manera, pero bueno, Y acá estoy. efectivamente depende de los espacios. Sí, la estoy controlando. Sí. Depende de los espacios, naturalmente, y de la distribución de los muebles, también esto va a condicionar la otra variable, que es la variable de participación de los alumnos. Por lo tanto, todas esas cosas tienen ustedes que ver cómo organizarlas para desarrollar sus planes. Planificación que, digamos, yo recuerdo la lectura de ese material de Billy para mí de sí, son 3 o 4 párrafos, no son más, no explica más, que es la variable de evaluación. Ese tema lo vamos a trabajar en detalle con otros materiales mucho más actuales, entre comillas, porque, no sé, revolucionarios, no me gusta la palabra Profe. revolucionarios, sino revulsivos con respecto a... Sí, profe, se escucha muy sí, me cortado, parece que no es sé tu... si el internet de usted. Sí, no sé, me parece, mi conexión dice acá está todo en orden, tengo la antenita que está en su máxima expresión, donde dice que tiene toda la conexión perfecta para la transmisión, así que cuando aparece, se empieza a poner de color amarilla, es porque hay algún problema, ¿no? Mientras tanto, bueno, además son cuestiones eminentemente técnicas y yo la verdad no las puedo resolver y tampoco las podría resolver en cada una de sus situaciones, ¿no? Es como si se pusieran a poner música en el aula y no podemos bajar el volumen, ¿no? Pero bueno, puede ser el viento, dice ahí Andrea Martínez, no sé dónde está, pero donde ella está hay mucho viento, debe estar en algún cerro o en alguna selva. Eh, entonces, el tema de la evaluación, revulsivo, ¿en qué sentido? De que se alejan de la pauta o de esta idea que se tiene, de esta idea que se tiene con respecto a la evaluación. Cuando yo hablo de evaluación y les digo la palabra evaluación a ustedes, les genera malestar, les genera dolor de panza y les genera tensión, temor, horror y miedo. Por ejemplo, evaluación la semana que viene y seguro van a levantar la manito y van ¿a qué se refiere con evaluación la semana que viene? ¿Está hablando de un parcial, el parcial número 1? ¿Qué es evaluación? Entonces tenemos desde un final. Es un trabajo práctico que los deja libres. Es algo que dice, produce estrés ante Martínez, alguien ponía por ahí horror o terror o desesperación. Ahora, eso es equivocado porque estamos atando el concepto de evaluación a una cosa muy sencilla que es el concepto calificación o acreditación. Y calificación y acreditación son una parte de la evaluación, pero no significa que sean la evaluación. La evaluación, de acuerdo a los materiales que nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar a lo largo de lo que queda de este año, sí, ahí las has puesto todas vos perfecto, las sumado ahí, va mucho más allá de la situación de entender calificación, acreditación como equivalente a evaluación. La evaluación, de acuerdo a los materiales que nosotros manejamos, es la construcción de dispositivos de recolección de información
para la elaboración de un juicio de valor. Por lo tanto, la evaluación tiene como dos grandes partes. La primera es la construcción de los dispositivos o mecanismos para recolectar información sobre un determinado fenómeno, no dice qué fenómeno, sobre un determinado fenómeno, para elaborar después con esa información un juicio de valor con respecto a ese fenómeno. ¿Qué es un juicio de valor? Es qué es lo que pienso, cómo lo valoro a ese fenómeno. Por lo tanto, como puede ser cualquier cosa, no está hablando, cuando se habla de evaluación, de los aprendizajes de los estudiantes. Puede ser cualquier cosa. En la evaluación dentro de las instituciones educativas puede ser juicios de valor con respecto a cómo se peinan los profesores, juicio de valor a cómo los tratan los profesores, juicio de valor a cómo es la infraestructura edilicia de nuestra institución, que ya se habrán dado cuenta que es ineficiente, juicio de valor acerca de cómo son las prácticas de enseñanza, juicio de valor con respecto a qué es lo que saben o no saben los estudiantes, también, pero se puede evaluar cualquier cosa. Entonces, es equivocado pensar que cuando hablamos de evaluación, siempre nos estamos refiriendo a calificar y acreditar lo que saben o no saben los estudiantes. Entonces, lo que dice el texto de Vivian Palamidesi, cuando hablo de esa variable, la variable de evaluación, del indico como el material que vamos a ver específicamente sobre evaluación más adelante, pero sí dice algo, que cuando se habla de evaluación no se evalúa solamente el aprendizaje o las cosas que han aprendido los estudiantes, sino también en el mismo proceso también se evalúan cuáles son o cómo son o qué tan efectivas son las prácticas de enseñanza que lleva adelante el docente. Yo al evaluar lo que saben mis estudiantes, también estoy evaluando mi propia práctica docente. Entonces, cuando la evaluación no es el final de la actividad que se diseña, sino forma parte del proceso y antes que se termine la actividad que se planifica como enseñanza, ahí da la posibilidad de cambiar un conjunto de tareas y actividades que yo puedo haber planificado. Por lo tanto, la evaluación también nos permite cambiar, la información que se recolecta, lo que yo he planificado para desarrollar, lo que yo he planificado para alcanzar determinadas metas y objetivos. Entonces, la evaluación no es solamente cuando saben los estudiantes, sino también se evalúa las tareas, las actividades y la misma planificación a la hora de desarrollar eh, las actividades que yo he propuesto para alcanzar determinadas metas, objetivos o expectativas de logro. Y eso es importante porque saca o nos corre de esta idea de que solamente se evalúa al estudiante. Está buenísimo, a mí me parece piola, yo no lo llevo adelante porque efectivamente si lo llevara adelante teníamos 60 alumnos o un poco más en química y ahora tenemos 20 alumnos. ¿Qué pasó en el camino? Se han ido más de 40. Mucho. Me quedo con un 30%, me imagino, haciendo cálculos gruesos porque no soy bueno en la matemática. Pero bueno, como no hicimos instancias evaluativas, probablemente se fueron solo porque el viento los llevó. Sí, la evaluación es una cosa jodida. Después vamos, cuando trabajemos un texto de una autora que se llama Bombecchio, vamos a ver todas estas cosas que ustedes señalan, no es que solamente es parte del folclore de los estudiantes, sino que efectivamente alguien ha estudiado estos efectos que producen las instancias de acreditación y calificación y que tienen que ver con estos terrores, estos horrores, malestar, vómito, diarrea, todo eso, sudoración de las manos, estrés, y en algunos casos hay un síntoma muy nuevo que tiene que ver con los niveles de exigencia a nivel intelectual, que se llama burnout, que es cabeza quemada. Está muy de moda la cosa esa, la gente que antes nosotros, los más viejos, les llamábamos surmenage, ahora se llama burnout, síndrome de la cabeza quemada, y es cuando se exigen intelectualmente mucho, 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 les pasa mucho a los universitarios, pero también me imagino que les puede pasar a los alumnos de nivel terciario, se terminan, no aprenden nada, o sea, pueden estar leyendo, no comprenden más, se acabó. Y es un proceso largo de recuperación, ¿no? Así que no lleguen a esos niveles de estrés que se les quema la cabeza porque no les va a entrar nada más, ¿no? Hay otra cosa, y esto ya lo dejamos para la clase que viene, que quiero que lo miren, quiero que lo lean, lo busquen en el material,
vamos a tener varias clases sobre planificación. Yo creo que en agosto nos vamos a dedicar a ver esto en profundidad, ese capítulo de Vivir para mí ese, que tiene que ver con una fuerte crítica que hacen los dos autores con respecto a cómo planificamos los docentes en la actualidad. O sea, es una crítica y después de que nos mete un palo de cómo planificamos y describe cómo planificamos, nos recomienda 3 cuestiones para mejorar nuestras formas de planificación. O sea, no mete el palo, pero nos dice, bueno, ahí tenés la zanahoria, endulzate con esto y trata de planificar a partir de estas 3 cuestiones que yo te sugiero. Pero de ahí lo que estás haciendo es una porquería. Si lo haces como yo te estoy diciendo, siguiendo estos pasos, probablemente planifiques de una manera mucho, mucho mejor, más eficiente, más efectiva y que la planificación te permita alcanzar las metas, objetivos y expectativas de logro que te fijas. Y esto sí, quiero que lo miren. Ya les digo qué es lo que dice el texto. Ahí está. Dice, el diseño de la planificación de la enseñanza o el diseño de la enseñanza debe ser científico, barrita, reflexivo. Científico, reflexivo. El diseño de la enseñanza debe ser práctico, y ahí entre mayúscula y negrita, práctico. ¿Por qué práctico? ¿No? Pregúntense y traten de responderse por qué dice que es práctico. Y la tercera recomendación es que el diseño de la enseñanza debe ser público. Debe ser público. Bueno, eso está en el material, búsquenlo, leanlo, y sobre eso comenzamos el viernes de la semana que viene, a ver si después, porque son así unos parrafitos, una carilla no es más lo que utiliza el autor para cuestionar y recomendarnos este tipo de cosas, así que me imagino que van a poder leer eso para el viernes de la semana que viene. Así levantamos la cámara y podemos participar, podemos interactuar, aclarar algunas cuestiones. Muy bien, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Ya cargaron la asistencia en el chat? Sí, Andrea. De mi parte no, profe, y sí, te Sí. cargamos la... ¿Cómo? De mi parte no, disculpe, y ya cargamos la asistencia. Bien, bueno. Bueno, dado que no hay más, nos vemos el viernes de la semana que viene a las 17 horas. Ya tienen el material, ya tienen una actividad que tienen que hacer con ese material, ya saben qué es lo que tienen que buscar y sobre eso vamos a trabajar la semana que viene. Por supuesto, vamos a empezar a entrar con un poco más de profundidad en los condicionantes de la planificación educativa, y en algunos de estas variables en profundidad, porque cada una de las variables son varias hojas, no esta cosa superficial que les comenté hoy. Muy bien, buen fin de semana, nos estamos viendo, pásenla bien, descansen, Gracias, profe. buen sábado, buen viernes Chao, a nos todas, vemos. todos, Hasta luego, todes. profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao.